Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos una vez a las clases virtuales dirigidas a los estudiantes del tercer año de secundaria. Quien les habla es la docente Yanina Guamán Maldonado a cargo del área de lenguaje. Bien, vamos a continuar con la sesión número 2. Anteriormente habíamos desarrollado en el curso de lenguaje el módulo número 1. ¿De qué hablaba? De la formación del castellano, y la sesión número 2 estaba dirigido al contexto histórico, lengua prerromanas y el latín en la península ibérica. Hoy vamos a desarrollar la sesión número 2. La sesión número 2 también tiene que ver con el tema anterior. Estamos hablando más o menos de la Edad Media. Si ustedes pueden ver, esta imagen también hace referencia a un tema que habíamos desarrollado en literatura, del cual nos hablaba acerca de Miocid. Hoy vamos a desarrollar y vamos a ver el lenguaje que ellos tenían en aquella época, pues veremos los aportes de otras lenguas al castellano. ¿Cómo es que el castellano llegó a formarse? ¿Qué aportes tuvo para hoy en día tener las palabras que pronunciamos? Lo que vamos a lograr en esta clase son los objetivos específicos. Son 2. Explica el aporte de las lenguas antiguas en la formación del castellano con claridad. Van a mencionar la influencia de las lenguas modernas en la formación de la lengua del castellano con fluidez. Bien, veamos. Iniciales. Aquí les presento un pequeño fragmento nada más de la obra El Cantar del Miocid. Miren, la obra original está escrita de esta manera. A ver, veamos si lo podemos entender. Dice: sospiro Miocid, camucho habie grandes cuidados. Fablo Miocid, bien etan mensurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en lo alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. Fragmento de la obra El Cantar del Miocid. La pregunta es: ¿qué comentario te sugieren las palabras subrayadas? ¿Qué comentario sugieren estas palabras? Sospiro. ¿Qué palabra será hoy día? A ver, ustedes más o menos pensemos a qué palabras hace reflexión. A la palabra, por ejemplo, suspiro, a ver, otra palabra que conozcamos, han vuelto. Esta palabra vuelto hoy en día se escribe de esta manera, ¿no? ¿Verdad? Se escribe con la V, sería vueltos míos. Esta palabra hoy en día se lleva tilde. Allí piensan, miren, con doble S se escribía anteriormente y allí sin tilde. Entre otras palabras que también tenemos subrayada. Entonces, chicos, miren, el lenguaje anterior obviamente nosotros no conocemos. ¿Cómo se llamaba anteriormente este tipo de lenguaje? Vamos a ver cuál fue el origen de estas palabras, cuál era su nombre. Continuamos. Desarrollo teórico. El desarrollo teórico, vamos a ver lo que es el bimorfismo lexical. Les comento, el latín vulgar dinámico era una lengua anterior. Tenemos 2, el latín vulgar y el latín culto. El latín vulgar y cambiante según el ritmo de vida, al incorporarse a nuestra lengua, ha sufrido desde su aspecto formal una notable alteración y su significación, por ejemplo, chicos, alude principalmente a objetos situados concretos. El latín culto, en cambio, casi en su integridad ha conservado de forma primitiva su significación. Yo les comento, chicos, hoy en día el latín es muy difícil de entender. Aquellos que aprenden esta lengua son las personas con grandes capacidades. Es un lenguaje muy complejo. Entonces, veamos aquí en el bimorfismo lexical conocemos a dos
idiomas. Se conoce como dimorfismo léxico, es igual que lexical, a las variantes que sufre una palabra latina a dar origen a dos palabras en nuestro idioma, una de uso popular y otra de procedencia culta. Por ejemplo, de la voz latina, integrum, se ha formado la voz popular entero y la palabra culta íntegro. Miren, de esta voz latina integrum se ha formado la palabra íntegro, ¿no? Continuamos. Entonces, chicos, bimorfismo se llama porque procede de dos palabras. Bi significa dos. Entonces, es la unión de dos palabras bases. Al unirse forman el dimorfismo léxico. Continuamos. Los aportes de las lenguas nativas. Entre las principales lenguas antiguas se han influido en la formación del castellano. ¿Cuáles son estas lenguas nativas? Tenemos el latín y otras lenguas. El latín hasta hoy existe, sí, pero no es muy hablada, como el castellano, por ejemplo. Otras lenguas también que proceden son el árabe, godo, griego, entre otras. Miren, toda la parte del 75% equivale al latín y toda la parte del 25% equivale a otras lenguas, las que mencioné aquí. Veamos. Principales palabras de origen latino llamado latinismo. B. Principales vocablos griegos. C. Principales vocablos árabes. Y D. Principales vocablos germanos. Empezamos. Principales palabras de origen latino. En alimento tenemos pan, leche, carne, queso, vino, sal. Partes del cuerpo. Cabeza, hueso, pellejo, ojo, nariz, etc. Materiales, piedra, madera, etc. Actividades, instrumentos, trilla, cosecha, arado, yunta, etc. Mundo físico, tierra, sol, campo, cielo. Fauna, flora, caballo, mula, asno, etc. Verbo, ser, estar, hablar, tener, etc. Adjetivos, malo, bueno, viejo. Todos los artículos y los pronombres, los adverbios principales y casi todas las conjugaciones y también todas las preposiciones. Ustedes saben el artículo la, los, una, unos, ¿no? Los pronombres, el con tilde, tú con tilde, los adverbios de cantidad, mucho, bastante, poco, y casi todas las conjunciones, a, ante, y las preposiciones también. Bien, chicos, entonces, miren, todas estas palabras hoy en día la conocemos, ¿verdad? Son de origen latino. Principales locuciones latinas, conjunto de palabras. Ad literatum es al pie de la letra. Ad hoc, a propósito. A posteriori, consecuencia de una preposición. Estas son frases o locuciones, chicos, a priori, que significa por lo que precede, anterior. Bis, que equivale a dos veces o repetido. De tacto, deshecho. Déficit, falta de presupuesto. Fácite, semejante. Copia exacta. Refiérese a escritos. Fialux, hágase la luz. Principales vocablos griegos en la teología, iglesia, evangelio, etc. Acróbata, atleta, músico, poesía. Análisis, entre otras. Sintaxis, ortografía, neologismo. Chicos, aquí esta parte ustedes les estoy dejando el módulo completo. Esto es una parte resumida. Hay mucho más términos que les dejo en su módulo que lo van a encontrar en la clase de hoy. Principales vocablos árabes. Miren, los que provienen estas palabras árabes, que hasta hoy las conocemos. Desde ahí se han originado y no han cambiado para nada. Ciencia, que es la álgebra, guarismo, cero, etc. Política, alcalde, alcabalá, alguacil, etc. Guerra, almirante, alférez. Comercio, basal, almacén. Industria, alhaja, aceite. Agricultura, arroz, algodón.
Adjetivos: azul, gandul. Verbo: halagar. Interjecciones: ojalá, que Dios te ampare. De sánscrito: ajedrez, alcanflor. Miren, yo solamente estoy mencionando algunos. Explicación de algunos vocablos árabes. Atalaya. ¿Qué significa la palabra atalaya? Construcción alta desde la cual se observa el tercer circundante. Alambique. Aparato para destilar líquido por medio del calor. Bellota. Fruto de la encina, de roble, de alcornoque y de otros árboles del mismo. Saga, el postrero, último del juego. Noria, máquina que se utiliza para subir de los pozos tubulares los cangilones, recipientes grandes o de barro o de metal. Principales vocablos germanos. Tenemos agasajar, albergar, arpa, aspa, entre otros. Miren, aquí chicos, en esta parte de los aportes a las lenguas nativas tenemos aquí la mayoría de aportes de los árabes, de los griegos, de los germanos, etc. Continuamos. Bien, ahora veamos las lenguas modernas. Las lenguas modernas, por razones de carácter económico, político, artístico, cultural y deportivo, nuestro idioma ha recibido y continúa recibiendo el aporte de estas voces de idiomas europeos: francés, inglés, italiano y americanos, por ejemplo, el quechua, nuestro idioma, el azteca. ¿De dónde proviene el azteca? México, ¿verdad? Caribe, etc. Veamos. Influencia de las lenguas europeas modernas y lenguas amerindas, lo que refiere a nuestro centro, los americanismos. Influencia de las lenguas europeas modernas. Tenemos el francés o también galicismo. Influye durante la Edad Media y mayormente en el siglo XVIII con la dinastía borbona francesa. Principales palabras. Aquí tenemos abordar, escapar, alud, asamblea, hogar, bachiller, etc. No incorporadas: bouquet, alfaire, chip, bouquet, finanzas, etc. Palabras italianas: el italianismo, libreto, soneto, scorzo, arsenal, bisoño, romanza, tercet, etc. Palabras inglesas: anglicismo. La influencia se debe a las razones políticas, económicas, científicas, deportivas. Tenemos barman, lunch o lunch, como se pronuncia, eslogan, hobby, meeting, etc. Miren, aquí están todas las palabras que ustedes conocen. Palabras alemanas que provienen del germanismo: guardia, vivaque, bloque, cuarzo, etc. Tenemos las lenguas amerindas o americanismos. Peruanismo de nuestro país: el quechua. Las palabras que han sido el aporte al castellano: la palabra alpaca, boa, carpa, cuy, cóndor, choclo, chuño, coronta, cuy, ichu, huacatay, poroto, torota, vizcacha, jora, lámpara, guincha, chúcaro, guairuro, yapa, yaradí, causa, pongo, pirca, garúa y huayco. Son palabras que hoy en día las conocemos, muchos de ustedes las conocerán. Mexicanismos: de nahuel, achote, ají, aguacate, guajalote, hule, izote, jacal, jalapa, jícara, malacate, mechoacán, metate, mezcal, nopal, acote, papaya, peitaca, petate, pulque, quetzal, tomate, tecali, tiza, tocayo. El arauco de Antillas: como las Antillas fue la primera tierra americana que pisaron los conquistadores españoles, fue aquí donde aprendieron a conocer el Nuevo Mundo. El arauco constituye el principal núcleo del americanismo. Proceden de las voces cacique, caimán, canoa, colibrí, tiburón, carey, guacamayo, yuca. Miren, esta fue
Ese fue el primer país del cual pisaron los españoles, por eso tenemos hoy en día estos términos. Del guaraní son mandioca, ombú, además tucán, ñandú, yaragüe y tápera. Muy bien, chicos. Entonces, y con esto culminamos. También tenemos los gitanismos y de las diversas lenguas que han sido aporte a nuestra lengua castellana. Del gitanismo, por ejemplo, tenemos el chavo, el churumbel, niño, hijo pequeño, de diñar, morir, espiar, de educar, apenas, paque, inocente, tonto, de diversas lenguas. Eureka, lo encontré, expresión atribuida a Arquímedes. Geisha, bailarina y cantante en el Japón. Harakiri, suicidio que consiste en abrirse el vientre con un cuchillo. Este es el término en Japón. Kermes, verbena o fiesta popular. Rifa francés, robot, hombre mecánico artificial que proviene del inglés. Vodka, especie de aguardiente ruso. No creo que conozcan esta palabra, chicos, ¿verdad? No creo. Muy bien, continuamos. Parque zoológico en inglés. Miren, aquí tenemos todos los países con la expansión del castellano. Bien, chicos, entonces hemos culminado con ustedes la parte del desarrollo teórico. Pasamos a trabajo con la docente. Veamos, instrucción, lee y responde las siguientes preguntas. Número 1 dice, ¿cuál será la importancia, chicos? Aquí les voy a ayudar con las preguntas del 1 al 7. Las siguientes que corresponde ya ustedes lo van a desarrollar en casita. Ya yo les voy a ayudar con 7 preguntas. Bien, les voy a explicar y ya ustedes me van a escribir en su cuaderno. Para la próxima clase de preferencia les pediría primero que la mayoría de ustedes con el cuaderno me vayan apuntando las respuestas o si no también pueden imprimir de una vez el módulo para que ahí lo vayan escribiendo y luego lo transcriban a su cuaderno. Empezamos. Responde las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál será la importancia del dimorfismo lexical? ¿Por qué será importante? Acuérdense que dimorfismo equivale a 2. ¿Por qué es importante? Porque gracias a ello se formaron 2 palabras castellanas, se juntaron. Es importante porque hoy en día tenemos nuevos términos. Muy bien, pregunta 2 dice, ustedes pueden presionar pausa mientras van copiando. ¿Qué aportaron las lenguas antiguas a la formación del castellano? ¿Qué aportaron, chicos? Nuevos términos, nuevas palabras. Esto se dio por la formación del latín vulgar y el latín culto. ¿Ya? Entonces, ¿qué aportaron las lenguas antiguas a la formación del castellano? Veíamos de todos los... A ver, recordamos de qué lugares, por ejemplo, de Italia, ¿qué más, chicos? De Perú, también México. Estas lenguas aportaron al castellano nuevas palabras o nuevos términos. Continuamos. 3. ¿Qué significa ad literam y ad hoc? Aquí son 2 palabras. La primera que es, a ver, me voy a ayudar aquí, chicos, de un punterito. Ya. La primera que es ad literatum significa al pie de la letra y ad hoc que significa apropiado. Esta palabra ad hoc que es apropiado, adecuado o especialmente dispuesto para un determinado fin. Vuelvo a repetir, ad hoc significa algo que es apropiado, adecuado o especialmente dispuesto para un determinado fin. Pregunta número 5. Dice, pregunta 4. ¿De dónde provienen las voces castellanas? Chicos, ¿de dónde provienen las voces castellanas? Tenemos aquí 2. ¿Cuáles serán? Provienen principalmente del latín. De latín les comenté 2. ¿Cuál es el primero? Latín vulgar y el latín culto, al que se le han añadido nuevas palabras.
Entonces ya sabemos de dónde provienen las voces castellanas, del latín vulgar y culto. Siguiente, ¿cuáles son las lenguas amerindias y qué aportaron al castellano? ¿Cuáles serán estas lenguas amerindias y qué aportaron? Las lenguas amerindias provienen de los americanismos. Ahí tenemos peruanismo, que es del quechua, mexicanismo, que es de Nahuel, y el arauco, que es de Antillas. Miren, ya les mencioné, entonces, ¿cuáles son las lenguas amerindias? Son 3, peruanismos, mexicanismos y el arauco. Lo que ustedes tienen que completar en su cuadernito es solamente mencionar algunos términos, algunas palabras. Por ejemplo, a ver, recordamos, los peruanismos, por ejemplo, tenemos la palabra cuy. ¿Qué más, chicos? Ya, ustedes así sucesivamente me van a ir completando. Continuamos. Dice, ¿por qué a la lengua castellana se le denomina una lengua híbrida? ¿Qué significa lengua híbrida? Llamada híbrida a la que está compuesta de raíces procedentes de 2. Entonces, ¿por qué se le llama híbrida, chicos? Porque provienen de 2 palabras. En la número siguiente interpreta las siguientes expresiones. Miren, esto no está obviamente en nuestro idioma. Las vamos a interpretar. Yo las voy a ayudar con algunas y ustedes me van a investigar el resto. Por ejemplo, a maximis, ¿qué significa? Es aquella que expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Vuelvo a repetir, se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. La siguiente, cum grano salis. ¿Qué significa la palabra cum grano salis? Significa con un grano de sal. Siguiente, Danum, Osque y Nuria, que significa perjuicio sin acción legal. Significa esta palabra de aquí, prejuicio sin acción legal. Muy bien, chicos, estas siguientes palabritas les corresponde a ustedes investigar en el internet. Obviamente en el diccionario no la van a encontrar, esta es otra lengua. Ese le queda como trabajito de ustedes. Bien, chicos, hemos terminado con la clase de hoy. Les estoy dejando un trabajo en casa y una práctica de los 2 temas anteriores. Chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y tienen plazo de enviarme las clases las tareas, hasta el día lunes. Me van a enviar a mi Gmail, que es janinaguaman4@gmail.com. Chicos, les voy a pedir que en cuanto ustedes me hayan culminado toda la tarea, me envíen recién, porque no, por favor, me estén enviando parte por parte. Ya terminaron toda la tarea, ahora sí me envían. ¿Qué más? No olvidarse colocar sus datos. Los datos incluyen sus apellidos y nombres, grado y sección, su curso. ¿Sí? Por favor, chicos, tienen hasta el día lunes con el trabajo en casa y una práctica. Eso ha sido todo por hoy. Muy buenas tardes y gracias.